Orar. Señor, una vez más te damos las gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, bondad, amor. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos brindas de poder reunirnos. Yo te suplico, Señor, que cumplas el propósito por el cual, Señor, nos das esta oportunidad. Trae crecimiento, trae madurez. Y de igual forma, Señor, aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, que traigas y le des salvación, que se convenza de su necesidad. Y Señor, que venga a los pies de Jesús, que el Evangelio resplandezca en su corazón. Te ruego de tu ayuda, de tu bendición para esta lección. Yo te suplico que de mi mente, corazón y boca, quite, Señor, toda palabra inútil, simple, sin sentido, que no tenga que ver con lo que tú nos quieres mostrar. Ayúdanos a tener total atención a lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy y que sirva, Señor, para edificar tu iglesia. Bendito seas por todo en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Estamos terminando el capítulo 9 de aquí de Marcos. Y vamos a leer el versículo 30. El versículo 30. Terminamos la ocasión anterior cuando los discípulos no pudieron ayudar a un hombre que vino solicitando ayuda para poder sanar a su hijo que estaba endemoniado. Entonces el Señor libera a este joven, le da ahí una lección a sus discípulos, una enseñanza. Y entramos al versículo 30 de Marcos 9. Dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ya hemos observado anteriormente que el Señor comienza a citar, les comienza a decir el propósito de por qué Él vino a esta tierra. Y esto es su muerte, pero Él no nada más menciona su muerte, sino que en cada momento que Él refiere estas palabras, Él habla de su muerte y su resurrección. Los discípulos pues no comprendían del todo este tema de la resurrección y el por qué les comenzó a anunciar lo que iba a suceder. El Señor les está hablando de su propia muerte a favor de ellos. Y esto es, por supuesto, porque solamente cuando el Señor fue puesto en la cruz del Calvario y al derramar su sangre, es como nosotros tenemos justificación. De otra manera, no hay. Otra manera no existe para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. La muerte del Señor Jesucristo es nuestra justificación. Fue necesario que el Señor muriese. Ellos en este instante en que lo están escuchando, todavía no tenían esa visión, no terminaban de comprenderlo. No hacían del todo una pregunta al respecto. Al contrario de esto, ellos se atrevieron a discutir entre ellos mismos sobre quién sería el más importante en el reino, justamente después de que él les hubiera anunciado su muerte. Ellos deberían de haberse avergonzado aquí de esa conducta, de ese proceder. No era la primera vez que el Señor les había anunciado su muerte y resurrección, y ellos todavía no comprendían. ¿Qué fue lo que sucedió? Versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe,
no me recibe a mí, sino al que me envió. Esta es una lección del principio de una verdadera grandeza. Y el Señor aquí lo ilustra mediante un niño. Observemos y démonos cuenta que el Señor le toma en sus brazos. Y enseguida viene, no obstante, esta lección, como regaño que el Señor les da a sus discípulos, todavía viene otro episodio, versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí vemos una airada disposición. ¿Cuál es esta airada disposición? La que Juan expresa cuando al ver a un hombre que está hablando del Señor, está hablando en el nombre del Señor, Juan con cierto espíritu, cierto ánimo sectario, se lo prohíbe. Pero el Señor nuevamente aprovecha el momento para darle aquí una lección. La base fundamental de la unidad que Jesús estableció fue la siguiente expresión, y esa expresión es en mi nombre, en mi nombre. Todo aquello que sea hecho verdaderamente y bíblicamente en el nombre de Cristo no puede ser negado por ninguno de sus seguidores. Sin embargo, la etiqueta con el nombre de Jesús se ha colocado en muchas cosas en la actualidad. De hecho, no se realizan en su nombre, aunque muchos lo mencionan. No se realiza bajo su autoridad y bajo su aprobación. Y ahora, en el versículo 42, el Señor se refiere, yo pienso que en este instante todavía, probablemente, yo lo pienso así, todavía el Señor tiene a ese niño que había tomado, todavía lo tiene en sus brazos. Y en el versículo 42, el Señor, 41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y en el 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y aquí hay varias interpretaciones. Cuando el Señor menciona la palabra estos pequeñitos, podríamos entender que Él se está refiriendo a niños, podríamos entender, todavía teniendo en cuenta que probablemente el Señor todavía tiene a este niño en sus brazos. Puede también referirse a aquellas personas, aquellos nuevos creyentes que son recién salvos, que recién han sido adoptados por el Señor. El punto importante es que nosotros, todo creyente, no debe de ser y no debemos de ser un estorbo, porque el Señor declara en el 42 que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ya sea niño, ya sea un recién convertido en Cristo, sigue diciendo el Señor, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y esto no es cualquier cosa. Muy difícilmente, si no es que imposible, alguien con una piedra atada va a poder nadar o va a poder flotar en el mar. Entonces aquí el Señor nos está diciendo la importancia de no tener la intención de ser tropiezo. Claro, no todos somos exentos de ser tropiezo, triste, lamentablemente. Y creo que yo me cuento entre ellos. De hecho, sí, soy uno de ellos. Que muchas veces inconscientemente
nos convertimos en tropiezo de personas. Y créanme que eso es triste, es lamentable, hace que uno sienta el corazón bien chiquito, un arrepentimiento espantoso. ¿Cuánto más que de manera intencional pudiéramos nosotros tener ese deseo de querer ser tropiezo? Y lo que sigue a continuación todavía va más allá con respecto a lo que el Señor habla y declara en ser tropiezo, ya que en el versículo 43 y adelante, el Señor comienza a declarar una situación que es inminente y que es absoluta para toda persona sobre esta tierra. Dice 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí el Señor está expresando algo que todos, absolutamente todos, en esta tierra merecemos, y es la realidad del infierno. Siempre que la actividad de la mano, que es un instrumento, siempre que la actividad de nuestros pies, que de igual forma es un instrumento, y de igual manera nuestro ojo, que también es un instrumento, y aquí el Señor está hablando de la generalidad de los sentidos. Cuando estos sentidos y esos instrumentos nos llevan a nosotros a pecar, el Señor está diciendo que nosotros tenemos un lugar en el infierno, el lago que no puede ser apagado, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, hay muchas personas y muchas enseñanzas que, que enseñan, que proclaman que el infierno no existe. Y esto es un error garrafal, un error espantoso y un error que es de carácter eterno. Hace poco estaba yo escuchando una entrevista que le hicieron a este señor, no recuerdo su nombre, es el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, y le estaban haciendo una entrevista y le preguntaban al respecto del infierno. Y este hombre decía que el infierno no existe, que el infierno es un estado, que el infierno es es una emoción, un sentimiento, un periodo en la vida de una persona, ya sea por problemas, por situaciones, por cosas. Pero esta declaración, siendo él un líder religioso, un líder de Estado, por supuesto que tiene mucha consecuencia, porque este líder religioso está declarando y está diciendo como representante de la Iglesia Católica que el infierno no existe. Esto está en contra de lo que el mismo catecismo de la Iglesia Católica establece, en donde el catecismo de la Iglesia Católica dice que el infierno existe. Entonces, sinceramente está por demás querer echar ahorita, querer señalar o querer criticar. Está por demás. A lo que quiero yo hacer mención es de que nosotros debemos de tener la profunda convicción de que el infierno es real, de que el infierno es real. Y aquí el Señor está haciendo una descripción que si alguna persona pudiera entender y concebir
esta descripción yo creo que quedaría loca. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor está hablando del infierno y lo está describiendo como un fuego que no puede ser apagado. Ya el simple hecho de que una persona pueda ser atrapada en llamas es algo verdaderamente terrible, inconcebible. Además, el Señor añade, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando hablo con las personas intentando testificarles y hablándoles de la realidad del infierno, una de las figuras o ilustraciones que yo trato de hacer es, lo de menos es que fuera como una hoja de papel que comienza a arder, a quemarse. Eso sería lo de menos, porque una hoja de papel se comienza a quemar, se consume y se apaga. Y ya. Pero no, el infierno no es así. La Biblia nos dice que el infierno, su llama, su fuego, nunca se va a apagar. Y eso ya nos habla de algo verdaderamente cruel. ¿Es que Dios es malo? No, de ninguna manera. Sino que la Biblia nos enseña que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y conocemos nosotros la historia. Satanás, no queriéndose ir solo, hizo caer en pecado al hombre, rompiendo su relación con Dios y en consecuencia mereciendo la condenación. Nosotros debemos de tener esto bien en cuenta por la gravedad que representa, ya que hemos pecado con nuestras manos lo que hacemos. Hemos pecado con nuestros pies hacia donde nos dirigimos, lugares que no debemos de estar nosotros. Y también hemos pecado con nuestros ojos, viendo cosas que no debemos de ver. No debemos de ver. Y la verdad es que es una bendición y es algo para alabar a Dios por toda la eternidad. El hecho de que el Evangelio se nos haya anunciado y el hecho de que nosotros hayamos tenido la oportunidad de creer en el Evangelio, de creer en Cristo como Salvador. La Biblia nos dice y nos da la promesa que toda aquella persona que ha creído en Cristo como Salvador es rescatada de esa condenación. Rescatada de esa condenación. ¿Todavía lo merecemos? Sí, siempre. Pero por la pura misericordia y amor de Dios, Él nos ha rescatado. La Biblia nos dice que si nosotros nos hemos arrepentido y confiado en Cristo como Salvador, Él nos ha dado y nos da el regalo de la vida eterna. Pero debemos de tener en cuenta que debemos de apartarnos del pecado para poder tener y vivir una vida santificada. Ahora, aquí termina la idea de que el infierno es real, siendo nosotros creyentes y habiendo sido rescatados de la condenación. No, porque todavía hay muchas personas allá afuera que su destino es el infierno. Y a menos que el evangelio les sea anunciado y ellos crean, por supuesto, ellos terminarán en el infierno, estarán en el infierno. Hay versículos en donde el Señor nos da con claridad la realidad del infierno. Y una ocasión yo escuchaba de un predicador que corremos nosotros como creyentes el peligro de, habiendo ya depositado nuestra fe en Cristo, convertirnos en creyentes ateos. ¿Cómo es eso de creyentes ateos? Sí, somos creyentes de Cristo, pero nos comportamos como ateos, ya que nos comportamos como si el infierno no existiera para los demás. Terminando este capítulo, yo quiero retomar y puntualizar e insistir en la realidad que Jesús dice aquí, la existencia del infierno, y ante esto cabe hacer una pregunta. Y me van a perdonar el cómo la voy a hacer. Pero entendiendo la realidad del infierno, ¿qué harás tú?
¿qué harás tú? No vayan ahí. En Mateo 5:22 el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Mateo 18:9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. En Mateo 23:33 el Señor dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. En Lucas 16:23 y 24 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Está hablando de prisiones de oscuridad. Y Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La realidad del infierno es tal, la realidad del infierno es absoluta, la realidad del infierno es innegable. ¿Qué vas a hacer tú con esta realidad? No, es que yo ya creo en Cristo, soy salvo del infierno. ¡Qué bendición! Gracias a Dios. Cuando el Señor reclame nuestra presencia, estaremos enfrente de Él, alabándole por siempre y para siempre. Pero ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? Si tú no has depositado tu fe en Cristo, la realidad del infierno es para ti. A consecuencia de tus pecados, mereces la condenación. Es un sufrir. En Lucas 16:23-24 describe el Señor como un lugar de tormento. La mente humana, y muchos así piensan, yo pensaba de esa manera, la mente humana podría resistirse a creer que existe tal lugar. Muchas personas quieren decir o quieren pensar, pero si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es posible que Él haya creado al infierno? Sí, es un Dios de amor, un amor más allá de lo que nosotros podemos imaginar y concebir. Y en ese amor Él ha dado la solución, pero de la misma manera que Él es un Dios de amor, Él es un Dios de justicia. El testimonio del Señor al hacer tal declaración es absoluta e innegable. El infierno existe. ¿Qué vas a hacer tú? Dicho lugar, el infierno, es el destino de todos nosotros. Es lo que tú mereces, es lo que yo merezco. El infierno es real. ¿Qué vas a hacer tú? En Mateo 25:41 habla del infierno como un lugar de maldición. Todos los que están en el infierno son maldecidos, son malditos, separados de Dios. Uno pudiera decir, eso no es verdad, eso es para espantar, eso es para niños. Tú puedes decir lo que quieras, mas sobre lo que tú digas y tú pienses, Cristo nos está diciendo que el infierno es real. ¿Qué vas a hacer tú? Lo terrible de esto, lo espeluznante de esto, lo inevitable de esto, es que tú mereces el infierno.
yo merezco el infierno porque tú y yo hemos pecado. Y lo merecemos, lo dice Apocalipsis 21:8. A menos que te arrepientas y vengas a Cristo pidiéndole perdón y reconozcas su señorío, tú irás al infierno. Triste y lamentable es la situación y condición de aquellas personas que rechazan el Evangelio. ¿Cuántas veces yo rechacé el Evangelio? Una y otra vez yo rechacé el Evangelio. Me hablaban del amor de Dios y yo, sí, está bien, Dios es bueno, Dios es amor. Rechazaba yo el Evangelio. Gracias a Dios, Él me dio una oportunidad que yo pienso y les he compartido, yo pienso fue la última oportunidad que tuve y en aquella ocasión yo vine a los pies de Cristo y Él me dio el regalo de la vida eterna. Pero ¿qué vas a hacer tú? Terrible es la situación de aquellas personas que dicen no a Cristo. Es terrible la situación. Al igual de terrible la situación de aquellas personas que creen que por haber hecho una oración a Dios ya son salvas. Creen que por haber orado y haberle dicho a Cristo, entra en mi corazón, ya son salvas. Su vida no da el mínimo testimonio de conversión. Su vida no da el mínimo testimonio de una verdadera y honesta conversión. Es triste y lamentable. El Señor dice en Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú no te arrepientes y vienes a Cristo, reconociendo su señorío, tu destino es el infierno. En Apocalipsis 20, versículo 10 y 15, dice así, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una pregunta importantísima es, ¿está tu nombre escrito en ese libro? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? No lo sé. Si esa es la respuesta, lo más seguro es que no está escrito. ¿Qué vas a hacer tú? El consejo de la Biblia, la exhortación de la palabra de Dios es arrepiéntete y pide a Cristo perdón. Él te perdonará y te dará vida eterna. Pedro, cuando se levanta a predicar ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor nos da vida eterna. Y si usted tiene el regalo de vida eterna, qué bendición, gracias a Dios. Pero el infierno es real. ¿Y qué vas a hacer tú? Muchos hay todavía que no han escuchado del Evangelio y sus pasos se encaminan al infierno. Hudson Taylor escribía una ocasión en una carta diciendo, yo pido a Dios que mi corazón pueda ser sensible a todos esos pasos de las personas a las que yo les quiero predicar, que mi corazón sea sensible en todos esos pasos que van camino al infierno. Pablo escribe en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La invitación de Cristo es una mano que se extiende a ti en medio de una incontrolable tempestad donde irremediablemente vas a perecer. Y esa mano tiene toda la fuerza para asirte y subirte a un lugar seguro, a una roca firme que ninguna tempestad puede mover. Cristo te advierte y te invita a Él. En Apocalipsis 3, 19, 20, el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya no desprecies a Cristo, ven a él. Si tú ya tienes el regalo de la salvación, qué bendición, pero el infierno es real. ¿Y qué vas a hacer tú? Por favor, habla a los demás de Cristo. Si quieren rechazarlo, que lo rechacen ellos. Pero tú habla de Cristo a los demás, porque el infierno es real. El infierno es verdadero. Atiende a la invitación del Señor para que vengas a sus pies y atendamos al mandato del Señor de ir y compartir el Evangelio. La Biblia es bien clara. El infierno es real. ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. La verdad es que es un tema, Señor, que tal vez muchos pudiéramos conocer. Sin embargo, Señor, es un tema que siempre debemos de tener presente. El infierno es real. Y aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo para salvación, bendito sea, Señor, porque tenemos la promesa de vida eterna. Pero ¿qué de aquella persona que todavía no conoce a Cristo como Salvador? Que tú le convenzas en su corazón y el día de hoy clame a ti por salvación. Venga a los pies de Jesús y que nos muevas y conmuevas para darnos cuenta de la necesidad que todavía tienen muchas personas allá afuera de que su destino es el infierno. Bendice el tiempo que sigue. Haz la obra, Señor, que solamente te puedes hacer. Gracias por la paciencia de cada oyente. En el nombre de Jesús.